En las sombras de la historia francesa, oculto detrás de los gruesos muros de la Piedra de la Bastilla, se esconde uno de los enigmas más perdurables de todos los tiempos. Un prisionero cuya identidad fue tan peligrosa o tan valiosa que se vio obligado a vivir y morir con una máscara de hierro sellando su verdadero rostro. Hoy exploraremos la leyenda del hombre de la máscara de hierro, un misterio que ha capturado la imaginación de historiadores, escritores y cineastas durante siglos. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué su existencia fue ocultada detrás de una máscara impenetrable? Acompáñame mientras desentrañamos las pistas dejadas en antiguos manuscritos, testimonios de contemporáneos y los últimos descubrimientos que intentan desvelar la verdad detrás de este fascinante misterio de la historia francesa. Desde teoría de conspiraciones reales hasta intrigas palaciegas, desde los oscuros corredores del poder hasta los destellos de la corte del Rey Sol. La historia del hombre de la máscara de hierro es un viaje a través del tiempo que promete revelar más que solo la identidad de un hombre, sino un fragmento oculto del corazón humano y político de Francia. Prepárate para desvelar el misterio aquí, en Clases Particulares en Ávila Live. Para entender completamente el misterio del hombre de la máscara de hierro, debemos viajar atrás en el tiempo hasta la Francia del siglo XVII, bajo el reinado de Luis XIV, conocido como el Rey Sol. Esta era una época de monarquía absoluta donde el poder del rey era incontestable y los secretos de Estado podían determinar el destino de la nación. En el corazón de este poder se encontraba el Palacio de Versalles, un lugar de intrigas y espionajes donde la más mínima insinuación podía resultar en desgracia e incluso la muerte. En este entorno, los secretos no solo eran moneda común, sino una forma de supervivencia, y fue en este contexto donde se ubica nuestro misterioso prisionero, un hombre cuya identidad fue considerada tan peligrosa que se vio obligado a vivir encarcelado, su rostro oculto perpetuamente tras una máscara de hierro. Su prisión, la Bastilla, no era solo una fortaleza impenetrable, sino también el símbolo del poder absoluto de Luis XIV sobre sus súbditos, un lugar donde los enemigos del Estado y aquellos envueltos en los secretos más oscuros eran confinados y olvidados. La Bastilla era más que una simple prisión, era una advertencia clara del rey a sus enemigos. Aquellos encerrados allí no solo perdían su libertad, sino también su identidad y, en muchos casos, su historia. Mientras que algunos prisioneros de la Bastilla eran conocidos por el público y eventualmente liberados o ejecutados, el hombre de la máscara de hierro permaneció en las sombras, alimentando especulaciones y leyendas que perduran hasta nuestros días. A lo largo de los años, documentos de la época han surgido, proporcionando fragmentos de información, pero cada pieza solo añade profundidad al enigma, invitándonos a mirar más allá de la máscara de hierro y preguntarnos para qué secretos estaba diseñada. A medida que exploramos las teorías sobre la identidad del prisionero, recordemos el escenario en el que se desarrolló este drama, una época de oro y sombra, donde cada paso dentro de los corredores del poder podía ser tan brillante como el sol o tan oscuro como la celda de una prisión. El hombre de la máscara de hierro es un enigma que ha perdurado a través de los siglos, una figura solitaria, envuelta en misterio y especulación, pero ¿quién era este prisionero que vivió y murió sin revelar su verdadera identidad? Según los registros de la época, este hombre fue encarcelado por primera vez alrededor de 1669. Durante más de 30 años fue trasladado entre varias prisiones, incluida la infame Bastilla. Lo más extraordinario de su cautiverio era la máscara de hierro, que siempre cubría su rostro. Un método de anonimato que es único en los anales de la historia francesa. Los guardias que lo custodiaban tenían órdenes estrictas de no revelar su identidad y de matarlo si intentaba quitarse la máscara. Esta estricta seguridad alimenta la teoría de que poseía secretos que podían haber sido devastadores para la monarquía o para la misma estructura del Estado francés. Empecemos con las diferentes teorías de la identidad del hombre de la máscara de hierro. El hermano gemelo de Luis XIV. La teoría más dramática sugiere que el prisionero era un hermano gemelo del Rey Sol, nacido en secreto y ocultado para prevenir cualquier disputa dinástica que pudiera desestabilizar la monarquía. Esta teoría está basada en parte en la novela de Alexandre Dumas. Esta idea ha capturado la imaginación popular, pero carece de pruebas documentales contundentes. Aunque es una narrativa fascinante, la evidencia histórica para apoyar la existencia de un gemelo oculto es extremadamente escasa. Otra teoría es la de un ministro caído en desgracia.
Otra posibilidad es que el prisionero fuera un alto oficial o ministro, quizás involucrado en escándalos políticos o secretos de Estado que necesitaban ser completamente silenciados. Algunos historiadores apuntan a personajes como Nicolas Fouquet, quien cayó en desgracia ante Luis XIV y fue encarcelado, aunque cabe decir que Fouquet murió en prisión, sin máscara. Documentos de la época muestran que aunque Fouquet fue un prisionero de alto perfil, su vida y muerte están bien documentadas, lo que hace improbable que él fuera el hombre enmascarado. Se ha sugerido también que el hombre de la máscara pudo haber sido un diplomático o espía capturado, cuya existencia debía ocultarse para proteger secretos diplomáticos cruciales o embarazosos. La falta de registros detallados sobre su identidad y los extremos a los que se llegó para mantener su rostro oculto podrían indicar que su conocimiento era demasiado peligroso para ser divulgado. Esta teoría es plausible, dada la naturaleza volátil de la diplomacia europea en esa época. Sin embargo, sin pruebas concretas, sigue siendo una especulación. Una de las teorías más recientes sugiere que el prisionero podría haber sido Eustache Dugert de Cavoy, un criado cuya participación en escándalos políticos y sociales lo llevó a la prisión. Esta teoría se basa en documentos que nombran a Dagger como prisionero durante el mismo periodo, aunque los detalles sobre su vida son escasos. Los registros muestran que Dagger existió y fue encarcelado en la época correcta, pero su papel como criado hace cuestionar si realmente necesitaba una máscara para ocultar su identidad. Mientras que las especulaciones abundan, ninguna teoría ha sido definitivamente probada, y los documentos de la época solo ofrecen pistas crípticas que añaden más sombras que luz sobre su verdadera identidad. Sin embargo, entre las numerosas teorías sobre el hombre de la máscara de hierro, la hipótesis que apunta a Eustache Dagger como prisionero misterioso ha ganado aceptación por su verosimilitud y respaldo en documentos históricos. Dagger fue arrestado en 1669 y vivió la mayor parte de su cautiverio bajo la supervisión directa del gobernador de las prisiones, Denis Duvernay de Saint-Mars. Dagger fue descrito en los documentos como un sirviente cuyo papel era tan sensible que requería un aislamiento extremo. Documentos de la época indican que Dagger no necesitaba una máscara constantemente, sino solo en ocasiones en las que podría ser visto por otros, lo que sugiere que el uso de la máscara tenía más que ver con la precaución que con ocultar su identidad, por razones de Estado o seguridad nacional. Algunos historiadores especulan que Dagger pudo haber estado involucrado en escándalos políticos o conocía secretos que podían comprometer a figuras poderosas de la corte de Luis XIV. Esta información, potencialmente peligrosa, requeriría que su identidad y la naturaleza de su encarcelamiento fueran ocultadas al máximo. Dagger fue tratado con un nivel de seguridad que sugiere que sabía algo significativo, pero no necesariamente que él mismo fuera una figura de alta importancia. Su papel como sirviente en situaciones delicadas podría haberle hecho testigo de conversaciones o documentos comprometedores. Críticos de esta teoría argumentan que un sirviente, incluso uno con conocimientos comprometedores, no justificaría tales extremos de confinamiento y secreto. Sin embargo, en el contexto de una monarquía absolutista y paranoica, el mero riesgo de divulgación podría haber sido suficiente para justificar tales medidas. Si bien esta teoría no es tan dramática como la del gemelo del rey, se alinea mejor con los procedimientos y prácticas conocidos de la administración de prisiones de la época. La teoría de Eustache Dagger ofrece una explicación más terrenal y posiblemente más realista del misterio del hombre de la máscara de hierro, al centrarse en las complejidades y paranoias de la corte francesa del siglo XVII. Nos recuerda que a veces la historia más convincente no es necesariamente la que involucra a reyes y conspiraciones, sino a los pequeños peones en el gran juego del poder. Para profundizar en la identidad del hombre de la máscara de hierro, es crucial analizar las evidencias disponibles y los análisis históricos que han intentado desentrañar este misterio. Los registros de la prisión y las correspondencias entre Denis Duvernay de Saint-Mars y el gobernador de varias prisiones donde Dagger estuvo recluido y sus superiores son piezas claves. Estos documentos describen a Dagger como un prisionero de baja importancia, pero que requería cuidados especiales. Dagger fue trasladado con Saint-Mars a diferentes destinos, siempre manteniendo un nivel alto de secreto. Este tratamiento sugiere que su presencia misma representaba un riesgo, aunque no necesariamente debido a su propia importancia personal. Informes indican que Dagger fue siempre cooperativo, nunca trató de revelar su identidad ni causó problemas a sus guardianes. Se le permitió asistir a misa con otros prisioneros, siempre que no hablara con ellos ni mostrara su rostro. El comportamiento de Dagger y las medidas tomadas para su custodia indican que el secreto de su identidad era más vital que el peligro que él mismo representaba. Estudios recientes han intentado correlacionar los movimientos de Dagger con eventos políticos de la época, buscando conexiones entre su encarcelamiento y crisis diplomáticas u escándalos en la corte. Aunque no hay una conexión directa y evidente,
El momento de su arresto y los años siguientes fueron tiempos tumultuosos para Francia, lo que podría indicar una razón de Estado para su encierro prolongado. La razón detrás del uso de la máscara sigue siendo debatida. Algunos sugieren que era para prevenir su reconocimiento por parte de otros prisioneros o guardias, otros que era una medida para proteger un secreto que Dyer conocía. La máscara podría haber sido un método para garantizar que incluso si Dyer escapaba o era liberado, no pudiera ser identificado fácilmente ni revelar información comprometedora a través de su apariencia. Aunque las evidencias son fragmentarias y sujetas a interpretaciones, la historia de Eustache Dyer y su posible identidad como el hombre de la máscara de hierro nos proporciona un fascinante vistazo a las intrigas y el espionaje en la corte del rey Sol. Este análisis no solo revela los límites de la historia documentada, sino también cómo los misterios del pasado continúan desafiando a los historiadores hoy en día. El misterio del hombre de la máscara de hierro ha capturado la imaginación de generaciones, trascendiendo los archivos de la historia para convertirse en un símbolo de secretismo y opresión. Su historia ha sido una fuente de inspiración para artistas, escritores y cineastas, reflejando su resonancia perdurable en la cultura popular. En la literatura, la figura del hombre de la máscara de hierro fue inmortalizada por Alexandre Dumas en su novela El vizconde de Bragelonne, donde lo representa como el hermano gemelo encarcelado de Luis XIV. Dumas transformó una nota al pie de la historia francesa en un personaje central de una saga épica, explorando temas de identidad, poder y justicia que siguen siendo relevantes en la actualidad. También lo encontramos en cine y televisión. Numerosas adaptaciones cinematográficas han retratado al hombre de la máscara de hierro desde la versión de 1939, protagonizada por Liz Howard, hasta 1998, con Leonardo DiCaprio. Cada adaptación ha ofrecido una interpretación diferente del misterio, algunas centrándose en el drama político, otras en el conflicto personal y familiar. Esto demuestra la flexibilidad del misterio para adaptarse a diversos géneros y épocas. Además, el enigma ha encontrado su lugar también en el teatro y las bellas artes, con obras que representan la angustia y el aislamiento del prisionero enmascarado. La imagen de una máscara de hierro evoca poderosas emociones y ha sido utilizada en el arte como metáfora de alienación y pérdida de identidad, temas universales que resuenan en múltiples culturas. La historia del hombre de la máscara de hierro también ha alimentado teorías de conspiración y discusiones en foros de historia y misterio, manteniendo viva la especulación y el debate. La continua fascinación por descubrir la verdad detrás de la máscara muestra cómo el misterio sirve como un lienzo en blanco para nuestras proyecciones sobre secretos y verdades ocultas. A través de los siglos, el hombre de la máscara de hierro ha sido más que un prisionero, se ha convertido en un icono de las intrigas ocultas y las historias no contadas. Su legado cultural es un testimonio de cómo una historia puede evolucionar y mantener su relevancia desafiando el tiempo y transformándose en un espejo de las inquietudes y fascinaciones de cada era. Tal vez la verdadera fascinación con el hombre de la máscara de hierro reside no en desvelar su identidad, sino en lo que su historia revela sobre nosotros, nuestra atracción por los secretos, el poder y la justicia. En este misterio hemos encontrado un espejo de nuestras propias luchas y aspiraciones, un recordatorio de que la historia a menudo guarda sus verdades más profundas tras máscaras que solo el tiempo puede levantar. ¿Qué piensa usted sobre el misterio del hombre de la máscara de hierro? ¿Tiene alguna teoría propia o alguna pista que crea que pueda arrojar luz sobre este enigma histórico? Te invito a compartir tus pensamientos y teorías en los comentarios a continuación. No olviden darle me gusta al vídeo y si disfrutaste de esta exploración, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún misterio más. Activa la campana de notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos contenidos, donde seguiremos desentrañando los secretos de la historia y la cultura. Y si hay algún otro misterio histórico o tema que te gustaría que exploráramos, no dudes en decírmelo. Tu curiosidad es lo que da forma a nuestra búsqueda de conocimiento. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en uno de los grandes misterios de la historia. Hasta la próxima. Sigan cuestionando y sigan curiosos. ¡Boom!